Llevando el mensaje de restauración de las raíces hebreas de nuestra fe, el Ministerio Mesiánico Naver Shalom, Morada de Paz, declara a los 4 puntos cardinales la restauración de su pueblo Israel, un mensaje profético para todo creyente en Yahshua HaMashiach. Ahora con ustedes, el Roé y maestro de la palabra, David Walteros. Aleluya, Shabbat Shalom. Paz y bendiciones a cada uno de ustedes en este día especial de este día de Shabbat. Baruch Hashem. Vamos a tomar las escrituras y vamos a ir al Salmos 49. Y vamos a ponernos en pie. Vamos a hacer una oración, una tefilá, para que sea nuestro Padre Yahweh Sebaot ayudándonos a comprender su palabra y que pueda caer en una buena tierra para que produzca buenos frutos para Él. Amén. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a nuestro Padre. Abba Yahweh, en el nombre de Yeshua te damos gracias. Gracias, Avinu Malkeinu, porque tú has sido bueno con nosotros, nos has bendecido en gran manera, Abba. Nos has dado, Avinu Malkeinu, la oportunidad, del privilegio de poder llegar a este tiempo y especialmente a este día de Shabbat. Gracias te damos a ti porque nos tienes a todos aquí reunidos, Avinu Malkeinu, en unidad, exaltando y bendiciendo tu nombre Kadosh, Abba Yahweh. Espero que cada uno de mis hermanos en su corazón se vayan nutriendo, Abba Yahweh, de tu presencia. Ahora, Avinu Malkeinu, también necesitamos escuchar de tu palabra. Nuestra alma necesita, Avinu Malkeinu, nutrirse de tu palabra, Abba Yahweh. Así que hoy te pedimos que seas tú abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestros corazones para recibir tu palabra, Avinu. No la mía y no la del hombre, Abba. Por eso yo me hago a un lado y simplemente soy un instrumento, un vaso, Padre, para que tú uses y pueda transmitir tu palabra a tus hermanos. Si hay algo, Abba Yahweh, palabra de hombre, Avinu, que salga hoy, Abba, yo te pido en el nombre de Yeshua que tú la saques y no creas, Abba Yahweh, ningún tipo de obstáculo, ni sea ningún tipo de obstáculo para mis hermanos, sino que más bien sea tu palabra viva, edificándonos hoy aquí, para nosotros hacer hacedor de ella. En el nombre de Yeshua, amén. Baruch Hashem, tenemos el Salmo 49, desde el verso 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Baruch Hashem. Y dice de esta manera la palabra del Altísimo. Para el director, un salmo de los hijos de Corá. Escuchen estas palabras, todas las naciones. Escuchen todos los que viven en la tierra. No importa si grandes o pequeños. No importa si ricos o pobres. Mi boca está a hablar sabiduría. Las meditaciones de mi corazón darán entendimiento. Escucharé con cuidado a la parábola de Elohim. Declararé mis dichos difíciles con la arpa. Devarim Yahweh. Pueden tomar asiento. Aleluya. Bendecimos a Yahweh, amén. Pues en el día de hoy no vamos a hablar en sí de la parashá, o la porción que correspondía en esta semana. Voy a ver si puedo tomar en estas semanas, ya que no esta, sino en 2 semanas me va a tocar las 2 partes, amén. Así que pues estoy preparando el terreno, pues para que podamos hablar de ciertas cositas que es bueno aprender. Y si Abba Yahweh lo permite, pues podamos aprenderlo de una nueva perspectiva o una perspectiva diferente.
Amén. Y pues como pueden mirar, tenemos aquí el libro de Tehilim, o un salmo no escrito por David, sino por los hijos de Coraj, o los hijos de Coré, el mismo que se levantó contra Moisés cuando se rebeló. Amén. Así que hay muchas fuentes que dicen que estos mismos salmos que escribieron los hijos de Coré, pues son los mismos hijos de Coré, el cual vino a la tierra y se tragó por rebelarse en contra de Moshe. Amén. Eso pues nos da a nosotros de qué pensar. Y aunque nuestros padres hayan hecho algo que estaba totalmente incorrecto delante de los ojos de Yahweh, nosotros los hijos tenemos la oportunidad de poder preservar la vida y poder cambiar y hacer teshuvah para que el nombre de la familia pues siga adelante. Amén. Así que pues le damos toda a Abba. Pero en este Tehilim, los hijos de Coraj están hablando y dicen: todo el mundo, todo lo que está en la tierra, grande o pequeño, no importa quién, escuchen los dichos de mi boca. Amén. Dice: voy a hablar entendimiento, voy a hablar sabiduría, escucharé ¿la qué? La parábola de Elohim. Amén. Dice: declararé mis dichos difíciles con la arpa, o sea, con cántico. Iba a cantar parábolas, por decirlo de una manera. Amén. Y nosotros rápidamente, cuando escuchamos la palabra parábola, ¿qué entendemos? Pues anécdotas a veces difícil de comprender de parte de nuestro maestro. Podemos decir, igual como Kefa, cuando le pregunta: maestro, ¿por qué tú le hablas a todos en parábolas? Y pues Yeshua da una respuesta que uno todavía queda con más preguntas de lo que él está respondiendo. Pero lo que pasa es que tenemos que indagar más profundo y poder comprender para quién es dirigido la parábola, qué significa una parábola y el propósito o el objetivo de las parábolas. Amén. Así que en el día de hoy, si Abba Yahweh lo permite, voy a hablar del significado de mashal. Dilo conmigo. Mashal, que simplemente en nuestro idioma significa, ¿cómo? Parábola. Amén. Así que en el día de hoy voy a tratar de hablar de lo que significa el significado de las parábolas o el objetivo de la parábola. Amén. Y a la vez deseo hablar acerca de una parábola. Amén. Que nosotros lo miramos y lo reconocemos rápidamente nosotros que estamos en las raíces hebreas. Ese soy yo. Amén. Y no hay nada de malo, porque sí, las parábolas tiene ciertos escalones. Amén. Eso nos quiere decir que las parábolas para nosotros pues tiene su significado Peshá, por decirlo de una manera, y también su significado aún más profundo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros escuchamos parábola? Lo primero que nosotros podemos preguntar: Roé, pastor, ¿qué significa parábola? Otra pregunta: ¿cuál es el propósito de las parábolas? Otra pregunta, la misma pregunta que preguntó Pedro o Kefa: ¿por qué nuestro Mashiach habló en parábolas? Son preguntas que, si Abba Yahweh lo permite y nos da la sabiduría y el entendimiento, hoy trataremos de responder, no conforme a un conocimiento humano, sino conforme a las Escrituras. Amén. ¿Está conmigo? ¿Estamos preparados? ¿Tiene con qué escribir? Listo, pues vamos a arrancar, porque la primera parte va a ser una introducción, pero esta introducción se va
alargar, y si Yahweh lo permite y tenemos tiempo, pues vamos a ir a la parábola. Pero si no nos da tiempo, pues la parábola la daremos en otro tiempo. Amén. Para que mis hermanos que le tocan la segunda parte no se estresen y digan, wow, ese Roé está hablando mucho y no me va a dar nada de chance. Amén. ¿Estamos listos? Aleluya. Para muchos de nosotros y muchos creyentes, podemos mirar como que las parábolas son como enigmas, son dichos en los cuales son difícil de comprender, que no tiene en sí un sentido para el que lo está leyendo. Cuando uno lo lee, uno dice, ok, lo entiendo. Y digamos como la parábola de la higuera. ¿Por qué Yeshua va a maldecir? Era una parábola, ok. ¿Por qué Yeshua va a maldecir la higuera? Si él mismo dice que no era el tiempo para que diera fruto, ¿y por qué la va a maldecir? Por no dar frutos. Entonces son cosas que uno se queda pensando, ¿por qué será? Y hay muchas otras parábolas. Cuando muchas veces que le preguntan a Yeshua HaMashiach, y él cómo responde. Muchas veces o responde como una pregunta, como nos los ha enseñado muchas otras personas que han hablado aquí. Como también él responde ¿con qué? Con parábolas. Entonces quiere decir que las parábolas toma una posición muy importante, porque nuestro maestro en muchos de los reportes, cuando digo los reportes estoy hablando de los evangelios, muchos de los reportes tienen que ver con las enseñanzas de estas parábolas. Amén. Y rapidito, nosotros pensamos que las parábolas simplemente fueron dichos para personas que no eran creyentes, para que no entendieran y no se arrepintieran. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Pues yo también. ¿Por qué? Porque es lo que se da a entender cuando Yeshua le responde a Kefa en una forma negativa. O tenemos la otra parte. ¿Cuál es otra parte? La primera parte pues son muy difíciles de comprender, son como enigmas, dichos de nuestro maestro que a veces es difícil de entender. O también lo tomamos muy literal, la parábola, que pensamos que los hechos son realistas. ¿Cómo? Y muchos de ustedes miraron la novela de Lázaro y el rico. No eran hechos concretos, no eran hechos realísticos o una anécdota de hechos realísticos, simplemente era una ¿qué? Anécdota, un cuento. Amén. Por lo cual él dice, escucha la parábola. Amén. Lo bonito de la parábola es que la parábola se usa, o Mashiach lo usó con lo físico, con la naturaleza, con hechos que pueden ser reales, pero no deja de ser una ¿qué? Una parábola. Pero estas parábolas tienen un fin, un propósito, un objetivo para el que lo está escuchando. Amén. ¿Cuántos de ustedes han escuchado las parábolas? O más bien las han leído. Amén. ¿Cuántos de ustedes se han quedado como en... ¿Qué quiere decir el maestro con esto? Como yo creo que muchos de los talmidim se quedaron igual. Porque si no fuera así, yo creo que Kefa no le hubiera preguntado, ¿por qué tú hablas tanto en parábolas? Es más, hace unas semanas atrás nos dimos cuenta que cuando Yeshua estaba hablando y dijo, porque yo he venido a morir y a resucitar. Y Kefa de una vez le dijo, ya no estás hablando en parábolas. Ahora entiendo, lo dijiste tal como es. Entonces, mashal, ¿cómo se dice en hebreo? Mashal. Pero hay diferentes tipos de mashal o parábolas. Como ustedes pueden notar, Yeshua usa cosas físicas, naturales, de la naturaleza, para poder usar estas parábolas y que el oyente pueda tomar
una decisión. Y eso es muy importante. ¿Para que tomen qué? Exacto. Amén. Pero hay otros estilos de parábolas. Amén. ¿Cuántos de ustedes han leído los dichos de Salomón? Conocido como los proverbios. Lo hemos leído, ¿no es cierto? ¿Cómo se dice proverbios en hebreo? Vienen de lo mismo, de mashal. Mishlei, mashal. Eso quiere decir que los proverbios son parábolas, pero con otro estilo, pero con el mismo objetivo, meta, fin. Amén. Entonces, si nosotros miramos los dichos de Shlomo, ahora todos aquellos que vienen en nuestra mente, rapidito uno comienza a razonar y poder entender, ok, si las parábolas de Mashiach son no del mismo estilo, pero tienen el mismo fin que los proverbios de Shlomo, entonces podemos preguntar, ¿cuál es el propósito de los proverbios? Como el proverbio del capítulo 3. Hijo mío, escucha atentamente a mis dichos y a mi voz, que no se aparte de ti estas palabras. Amén. Está hablando en una forma de parábola. No está hablando Shlomo de que él, sus palabras, sino de quiénes, de quién. Las palabras de Abba, amén. Y después más adelante es cuando él dice, y ella es como árbol de vida. Aquellos que se aferran a ella, ¿serán qué? Bendecidos. Amén. ¿Hablando de qué? De la Torah de Abba Yahweh. Entonces, ese proverbio o ese mashal, ¿cuál era el propósito? Que el que lo está leyendo o escuchando tomara una decisión acerca de las palabras del Altísimo. ¿Y cuál es esa decisión? O tomas la Torah o te apartas de la Torah. El que la toma y se sujeta a ella, ¿será qué? Bendecido. Pero el que no lo hace, pues no va a ser bendecido. Entonces las parábolas de Mashiach tienen el mismo fin. ¿Cuál es el mismo fin? De que la persona que está escuchando la parábola tenga la habilidad de tomar la decisión cuando termine de escuchar esa parábola. Que tomen una decisión, ¿ok? Está la del hijo pródigo. Todos la conocemos, amén, ¿no es cierto? Ya sabemos que ese hijo pródigo es que es ese Efraín o ese reino que se dispersó, ¿no es cierto? Ustedes saben que habían 12 tribus. 10 de las 12 tribus se esparcieron, amén, y no han vuelto hasta el día de hoy. Y puede ser que muchos de nosotros formamos parte de estas 10 tribus, retornando a la casa de nuestro padre como el hijo, ¿quién? Pródigo. Por eso Yahshua dice, he aquí un hombre que tiene ¿qué? 2 hijos. Uno que se quedó en casa, nuestros hermanos judíos, y otro que pidió su herencia y se fue. Amén. ¿Están conmigo? Entonces entendemos esta parábola. ¿Cuál es el objetivo de la parábola? Que el oyente tome una ¿qué? Decisión. Si tú eres el hijo pródigo o te sigues quedando allá comiendo la comida del puerco, o retornas una vez más ¿a dónde? A la casa del Padre. Entonces, ustedes miran el fin de la mashal, que el oyente o el que lo está leyendo tome ¿qué? Una decisión concreta. Amén. Yo creo que para poder entender un poquito más el objetivo de la mashal, tenemos que definir qué es mashal. Mashal en hebreo significa en algún sentido original de superioridad en acción mental. En pocas palabras, las parábolas te tienen que dar una superioridad o un entendimiento más claro. En pocas palabras, como una amplificación de lo que quiere decir Abba Yahweh. Amén. ¿Está conmigo? Vamos a seguir. Dice, propiamente máxima substanciosa, usualmente de naturaleza metafórica,
De aquí también como simil. De aquí vienen los proverbios. Como un adagio, un poema o un discurso. En pocas palabras significa discurso, un ejemplo, escarmiento, una parábola, un proverbio o un refrán. Amén. Entonces hay muchas maneras de hablar en mashal. Entonces, en pocas palabras, la mashal, en un sentido para nosotros comprender, y esta también es una parábola, lo que yo les voy a decir para que podamos comprender la parábola. Es como mirar la parábola como una antorcha. Y usted está en un cuarto oscuro. Cuando enciendes la antorcha, se enciende el cuarto y te da la habilidad de buscar el tesoro escondido. Entonces la parábola es esa antorcha que nos ayuda a nosotros, los oyentes o los que lo están leyendo, de que se alumbre el cuarto para mirar lo escondido o lo oculto dentro de ese cuarto o dentro de la enseñanza o el objetivo de lo que el maestro o cualquier persona que está dando un mashal podamos nosotros comprender. O sea, el objetivo de la mashal es transmitir, escuchen, y si pueden apuntar esto, el objetivo de la mashal es transmitir la esencia de la voluntad del Creador. La parábola es el objetivo de transmitir la esencia de la voluntad ¿de quién? Del Creador. ¿A través de qué? Anécdotas. Pueden ser de lo físico o imágenes concretas. ¿Tienen que ser imágenes qué? Concretas. Para que el oyente pueda tomar una decisión acerca de la voluntad de Yahweh. Para que nosotros no estemos en dos aguas. Para que no edifiquemos nuestra casa, como es otra parábola, ¿no? En la arena, sino más bien ¿a dónde? En la roca. Para que tomes una ¿qué? Decisión. Y Yahshua HaMashiach siempre hablaba en estos términos. Pero en nuestros días, desafortunadamente, se ha confundido el propósito y el objetivo de las parábolas. Porque nosotros tenemos la noción que las parábolas es para un pueblo que no es creyente. Por lo que dijo Mashiach cuando le responde a Kefa: ¿por qué tú hablas en parábola? Porque para que oigan, no entiendan, escuchen y no oigan, no sea que se arrepienten. Eso es algo negativo, ¿no? ¿Ustedes en verdad creen que Abba Yahweh no desea que alguien no escuche y entiendan las palabras del Altísimo? En todo lo que hemos embarcado en la definición de la mashal, ¿ese es el propósito? ¿De que para que escuchan no entiendan? Si aquí estamos mirando que el propósito de la mashal es lo opuesto, para que escuchen, se le alumbre más el bombillo, ¿no es cierto? No que se le opaque más el bombillo. ¿Están conmigo? Lo que pasa es que tenemos que definir, en realidad, la respuesta del maestro. Y esto nos trae a la segunda pregunta. ¿Por qué mi maestro, Yahshua, el Mesías, habla en parábolas? Él mismo la respondió, ¿no es cierto? Y nosotros somos tan suertudos que no solamente un reportaje documentó la respuesta de Mashiach, sino que 3 de ellos documentaron la respuesta de Mashiach. Y vamos a ir uno por uno con ellos para nosotros indagar más el propósito de la parábola. Amén. Vamos a ir a Lucas, capítulo 8, verso 9 y 10. Lo vamos a leer todos juntos.
Cuando lo tengan me dicen amén y quiero escuchar la mayoría. 8 de Lucas, verso 9 y 10. ¿Lo tenemos? Escuchen, porque nos podemos meter en problemas si no leemos bien. Tenemos que leer bien, ¿no es cierto? Dice el verso 9, ¿no es cierto? Sus talmidín, sus discípulos, le preguntaron el significado de esta parábola. Y él dijo, escuche, y esto es muy importante, a ustedes les es dado saber los secretos del reino de Yahweh, pero el resto se les enseñan parábolas para que ellos puedan mirar, pero no ver, oír, pero no entender. Me dejó más confundido, ¿no es cierto? Yeshua está diciendo que el propósito de la parábola es que lo que está escuchando no escuche, para que lo que están viendo no miren ni entiendan. Totalmente opuesto de lo que yo he estado hablando al principio, ¿no es cierto? Pero lo importante aquí es lo siguiente: a ustedes se les ha dado, ¿qué? ¿Cómo dice? A ver, si alguien me ayuda. Ayúdenme. Ajá, otra vez. A ver, mi hermano Ricardo, ¿cómo? A ustedes se les dio la habilidad de conocer los secretos del reino de Yahweh. ¿Qué fue lo primero que Yeshua anunció cuando él comenzó a predicar? Arrepentidos, ¿y qué? Y conviértense, porque el reino de Yahweh ha llegado. Amén. Entonces, Yeshua está diciendo aquí, a ustedes se les ha dado la habilidad de conocer los secretos del reino, pero a los, como dice ahí, quiero que lo digan exactamente como lo dice ahí. Pero el resto se les enseña en parábolas. Pero aquí viene otra pregunta. ¿Pero acaso Yeshua no le enseñó en parábolas a los talmidín, a las personas que él sanó, a la multitud que él les dio de comida, a los fariseos y a los escribas? En pocas palabras, Yeshua no le habló a todos en parábolas, no les enseñó a todos en parábolas. Entonces, ¿por qué está diciendo, pero a los que están afuera, o a los otros de ellos, se les habla en parábolas? Y después cita a Isaías. Y es lo que él respondió ahí. Para que oigan, no escuchen. Para que cuando vean, no miren. Cuando miren, no vean. Y no entiendan. No sea que se arrepientan. ¿Usted en verdad cree que ese es el propósito de Yahweh? ¿Que el pueblo no entienda? Es más, ¿cuál era el propósito de Yahweh? Restaurar, ¿no es cierto? A todo su pueblo. Amén. A los judíos como a los no judíos. ¿Están conmigo? Entonces, si Yeshua, el cual en el libro de Yohanan, en el libro de Juan, se pasó capítulo tras capítulo, tras capítulo, tras capítulo, diciéndole a todos los que les escuchaban, yo no hablo mis propias palabras, sino las palabras de aquel que me ha. Entonces, si él solamente habla las palabras de aquel que lo ha enviado, entonces nosotros al leer esto comprendemos como que Yahweh no desea que una parte de ciertas personas entienda la parábola. Y ese era el propósito. Nosotros conociendo todos los dichos de los profetas como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como todos los profetas, ¿cuál era su fin de todos los profetas? Iba a venir un redentor que iba a salvar a un remanente de un parte del pueblo o a todo el pueblo.
¿A quién? A todo el pueblo. Entonces, ¿por qué Yeshua le está diciendo esto a ellos? Porque nosotros no somos hebreos y no comprendemos el hebraísmo que hay aquí. Lo que pasa, nosotros hemos sido influenciados por una doctrina conocida como la doctrina del reemplazo. Pero la iglesia, o en griego, ¿cómo se dice? Eclesia, no es lo mismo que kahal en hebreo, que significa congregación. No es la misma palabra que se dio en el monte Sinaí, eclesia, en la Septuaginta, que hay aquí mi eclesia, mi asamblea, mi pueblo Israel. Entonces, eclesia es eso mismo, mi asamblea. ¿La asamblea de quién? De Yahweh Sebaot. No es una entidad aparte de Israel. Es más, es el Israel mismo. Pero ahora con nosotros están todas las naciones viniendo. Y ese era el propósito de las 10 tribus, ser dispersadas para que se convirtiera como en una red. Amén. Yahweh usó a las 10 tribus y las tiró a las naciones como una red. Y cuando cayera la red, comenzara a atraer a estos peces. Y con ella, cuando estás trayendo esta red, no solamente van a venir las 10 originales tribus que se esparcieron, sino con ella todas las naciones que escucharon la voz de su pastor. Amén. ¿Están conmigo? Porque eso es muy importante cuando vayamos a la parábola que quiero hablar. Amén. Entonces, ¿usted cree que nosotros conociendo eso, ese era el propósito de la mashal? Que la gente no entendieran los dichos del maestro. Eso es muy difícil de entender. Que el propósito de Abba Yahweh siempre ha sido que la casa de Israel y la casa de Judá sean un solo pueblo. Amén. Pero lo que nosotros estamos leyendo, quedamos cortos de ello. Las parábolas son para aquellos que no son del pueblo. Es lo que nosotros comprendemos. O se nos han dado a comprender. Pero ¿será esa la realidad? ¿Será esa la realidad? Yo no creo. Yo creo que necesitamos ir a otro reportaje que habla de la respuesta de Yeshua. Maestro, ¿por qué tú hablas en parábolas? Para que oigan, no escuchen, para que cuando miren, no vean, no sea que ellos se arrepientan. Eso es algo negativo. No lo comprendemos. Vamos a ir a otro reportaje a ver qué nos dice este hombre. Vamos a ir a Yohanan Mordejai, o conocido como Marcos. Capítulo 4, verso 11. Cuando los tengan, quiero escuchar la mayoría que digan amén. ¿Están listos? Dice de esta manera nuestro maestro, el reportaje de Marcos dice: Él le respondió: a ustedes ha sido dado, una vez más lo vuelve a decir, el secreto del reino de Yahweh. Mas, para los de ¿a dónde? Aquí da una especificación aún más concreta. Para los de afuera, todo es en... ¿Todo es en qué? Como que va dando un poquito más de entendimiento aquí. Vamos al verso 12, dice: para que puedan estar siempre mirando, pero nunca percibiendo. Siempre oyendo, pero nunca entendiendo. De otra forma, pueden volverse y ser perdonados. Nosotros cuando leemos esto, lo leemos de una forma negativa. ¿Cómo así una forma negativa? Pues rápidamente lo estamos leyendo y estas parábolas o estos meshalín
simplemente son dados para las personas no creyentes y para que no sigan entendiendo. De esa manera se nos ha enseñado. Amén. En pocas palabras, para nosotros tenemos ya un pensamiento preconcebido que es para esas personas no creyentes y para que no sigan creyendo. O tenemos el otro lado de la moneda, que es que el pueblo judío tienen un velo y tienen que permanecer con ese velo hasta que la plenitud de los gentiles entren. Entonces se mantienen en ese velo. Y eso pues es una realidad porque lo dice Romanos capítulo 11, verso 25. Pero Shaul en capítulos anteriores, él ya definió quién era ese pueblo. ¿Están conmigo? Porque dijo él en el capítulo 9, no todos los que descienden de Abraham son hijos de Abraham, sino solamente aquellos que son de la promesa. ¿Están conmigo? Entonces, ¿por qué nosotros que venimos a las raíces hebreas, voy a hacer un paréntesis, nos queremos poner ese velo que no nos corresponde? Cuando nosotros tomamos las enseñanzas de los rabinos, nosotros estamos poniéndolo un velo que no nos corresponde. Porque hoy nos vamos a dar cuenta para quién en realidad son las parábolas y el objetivo de las parábolas. ¿Está conmigo? Vamos a seguir. Entonces, son para los que están afuera. Para que dice, ¿cómo? Dice, para que siempre mirando, nunca perciban. Siempre oyendo, pero nunca entiendan. De otra forma, pueden volverse y ser perdonados. Si nosotros lo leemos a la ligera, pensamos que nuestro Mashiach no quiere que ciertas personas sean convertidas o hagan teshuvah. Amén. Totalmente opuesto a lo que él vino o fue enviado a hacer. Y totalmente opuesto a lo que él declaró desde el inicio cuando dijo arrepentidos y convertidos, porque el reino de Yahweh ha llegado. Nosotros tenemos que ubicarnos y en realidad comprender, entender las palabras de nuestro maestro. Recordemos, venimos de las naciones. No conocemos muy bien, muchos de nosotros, el idioma. Pero cuando volvemos al original y comprendemos el hebraísmo que hay en él, se abre el entendimiento y podemos comprender un poco más. Amén. Lo que hoy yo quiero dejar en claro, hermanos, y concretar aún más en todo lo que nosotros hemos estado hablando desde meses atrás, es la realidad de nuestro maestro y sus enseñanzas. Son nuestras. Amén. No la minimicemos como otra cosa y tenemos que tomar a otros escritos. ¿Para qué? Para alumbrar más a Mashiach. Como que no. Sus enseñanzas son suficientes para nosotros. Si nosotros sabemos caminar en ellas. Amén. Entonces, preguntas que quedan en el aire. ¿Será que Yeshua no desea que una parte del pueblo se convierta? ¿Será que el entendimiento de las parábolas es para una parte de un pueblo nomás? ¿Será que solamente murió para una parte del pueblo, no para todo el pueblo entero? ¿Yeshua no le habló a toda la multitud en parábolas? ¿No le habló a sus talmidín en parábolas? Entonces podemos identificar que las parábolas son para ¿quiénes? ¿Para quiénes? Para todos. Para todos. Yeshua mismo lo dijo. Marcos capítulo 4 verso 13. Luego le dijo, ¿no comprenden esta parábola? ¿Cómo entonces van a entender todas las parábolas si no entienden esta? Y él estaba hablando de la parábola de la semilla. Si Yeshua no quiere que todos comprendan la parábola, ¿por qué le dice a sus propios talmidim, no comprenden esta parábola?
Entonces, ¿cómo van a comprender todas las parábolas? Entonces quiere decir que Yeshua le hablaba a sus talmidín como al resto del pueblo, ¿en qué? En parábolas. No era simplemente para una parte de un pueblo. Dice Lucas capítulo 12, verso 41. Entonces Kefa le dijo: Maestro, ¿dices esa parábola para nosotros o también para todos? Mira cómo responde nuestro Mashiach. Y dijo el maestro: ¿quién es entonces el mayordomo fiel y prudente, a quien el amo pondrá a cargo de su familia para que les dé sus raciones a su tiempo? ¿Cómo volvió a responder Mashiach? Con otra parábola, como buen rabino. Kefa le dice literalmente: ¿tú estás diciendo esa parábola por nosotros? O sea, lo que yo quiero que entendamos es que Yeshua le habló a todos, no solamente a una sección, o no solamente para los incrédulos o los creyentes, sino para ¿quiénes? Para todos. Kefa o Pedro ahí estaba diciendo, se quedó dudando: ¿tú estás diciendo eso por nosotros? La pregunta más bien que nosotros nos tenemos que hacer hoy no es para quién es la parábola, sino más bien quién puede comprender la parábola. ¿Están conmigo? No es para quién son las parábolas, sino más bien ¿quién puede entender estas parábolas? Mashiach mismo les dijo: a ustedes se les dio la autoridad de conocer los secretos del reino. A ustedes se les dio la autoridad de conocer los secretos. O sea, ¿estamos esperando ese reino? ¿Usted se acuerda cuando mi hermano Nelson estuvo hablando del reino? Y que el reino no solamente es algo físico que nosotros estamos esperando, sino en realidad es algo que ya está aquí en medio de nosotros, en lo que es la obediencia a las ordenanzas del reino de Yahweh. Entonces, cuando Mashiach le está diciendo: a ustedes se les ha dado la autoridad de conocer los secretos, o más bien lo voy a decir de esta manera, la esencia de las reglas del reino. ¿Están conmigo? ¿De qué manera? Ya no en una manera literal, religiosa, litúrgica, sino en una manera ya más elevada. A ustedes se les ha dado la autoridad de conocer la Torá y elevarla más. Ya no es solamente si asesinas físicamente, sino simplemente por aborrecer a tu prójimo, ya has asesinado. Entonces, por eso dice Mashiach: a ustedes se les ha dado la autoridad de conocer los secretos de las reglas del reino. ¿De quién? De Yahweh Sebaot. Por eso dice aquí, Marcos 4:11, lo acabamos de leer: y él les dijo: a ustedes se les ha concedido el misterio del reino de Yahweh, pero para los que están, o sea, para los que no reconozcan la soberanía de Yeshua HaMashiach y sus ordenanzas elevadas, para ellos son estas parábolas incomprendibles, porque no la van a entender, no la van a comprender. ¿Están conmigo? Para los de afuera, para todos ellos se les va a tratar en parábolas. No está diciendo que las parábolas, o sea, es para ellos, no, sino la comprensión o el entendimiento de esas parábolas no la van a entender, porque no reconocen la soberanía
de Yeshua HaMashiach. Es por eso que yo les dije, entonces ¿para qué nosotros nos queremos poner el velo del cual no le da la autoridad y la soberanía a nuestro rey? Tenemos que tener eso en nuestra mente. Entonces, ¿por qué le damos autoridades a otras cosas que opacan la soberanía de nuestro Melech? Eso es entrar en una parábola en la cual no puedo comprender. Aquel que no reconozca el reino de Yahweh y el Melech de su reino, Yeshua HaMashiach, son todos los que están afuera. Es para ellos. ¿Ustedes se acuerdan cuando Yeshua HaMashiach estaba en el monte de los olivos y miró a Jerusalén? ¿Se acuerdan? Jerusalén, Jerusalén, cuánto yo no he deseado reunirlos, como la gallina reúne a sus polluelos. Mas no me volverás a ver hasta que digas, dice Mateos 23:39, pues te digo, desde ahora tú no me verás otra vez hasta que digas, ¿cómo? Baruch haba Beshem, bendito aquel que viene en el nombre de Yahweh. Pero Baruch haba, hermanos, Baruch haba es como en hebreo a alguien se le da la bienvenida. Es más, cuando nosotros sacamos la Torah de ahí, muchas personas gritan Baruch haba, porque estamos dándole la bienvenida a la Torah. Amén. ¿Están conmigo? La pregunta es esto: ¿tú le das la bienvenida a alguien que está llegando o a alguien que ya está entrando en la puerta en tu casa? A alguien que ya está entrando, ¿no es cierto? Cuando decimos Baruch haba es porque la persona ya está ¿qué? Adentro, en la casa. Cuando se dice Baruch haba, o Mashiach le dice, no me van a volver a ver hasta que ustedes comprendan en realidad quién soy yo. O sea, en pocas palabras, cuando conozcan que yo vengo de Yahweh y la soberanía que viene conmigo. Amén. Aleluya. Entonces, lo que nosotros hemos entendido es que la parábola o el entendimiento de la parábola es para aquellos que reconocen la soberanía de ¿quién? De Yeshua HaMashiach. Y Mashal en sí es una raíz hebrea. Amén. Que tiene un significado en raíz. Mashal, escuchen lo que significa: gobernar, apoderarse, dominar, dominio, enseñorear, gobernador, gobernante, gobernar, príncipe, regir, regla, reinar, señor, señoreador, señorear y señorío. Entonces, la mashal tiene el objetivo de ¿qué? De que la persona que está escuchando la parábola reconozca la soberanía ¿de quién? De Yeshua HaMashiach, el príncipe, el gobernante, el gobernador, el que domina. Si es que nosotros le damos esa autoridad. Amén. Pero si no, si nosotros estamos pensando en otras cosas, no es así. ¿Qué es lo que el enemigo desea de nosotros? Que usted y yo no reconozcamos la soberanía de Yeshua HaMashiach. Porque si no la conocemos, quiere decir que estamos ¿a qué? ¿A dónde? ¿A dónde? Y eso es muy importante. Porque si no conocemos la soberanía de Yeshua HaMashiach, nosotros estamos. ¿Qué fue lo que le pasó a la casa de Israel? Porque fueron esparcidos por no reconocer la soberanía de las reglas de Yahweh Sebaot. ¿Por qué Judá fue también esparcido por 70 años? Por no darle o no reconocer la soberanía de Yahweh Sebaot. Entonces Yeshua quiere que nosotros comprendamos eso. Yo creo que lo podemos comprender aún más si vamos a la raíz, o más bien a la cita de donde Yeshua usó
para contestarle a Kefa. Amén. Para que cuando oigan, no perciban. Para que cuando miren, no vean. A no sea de que se arrepientan. ¿Vamos a escucharlo? Vamos a ir. Isaías fue el primero que lo dijo. Capítulo 6, verso 8 en adelante. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice: entonces oí la voz de Yahweh diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá a este pueblo? Yo respondí: Hineni, estoy aquí, envíame a mí. Y ya sabemos de qué se trata esto, ¿no es cierto? Está hablando de lo que iba a venir a ser Yeshua HaMashiach, ¿no es cierto? ¿Quién va a ir a hablarle a estas personas? Yeshayahu dijo: Hineni, envíame a mí, yo estoy listo, yo voy. ¿Y qué quiere que Abba Yahweh les hable a ellos? Vamos a mirar. El 9. Él dijo: ve y di a este pueblo. Sí, ustedes oirán, pero no entenderán. Ustedes ciertamente verán, pero no percibirán. Pues haz insensible el corazón de este pueblo grosero, y sus oídos sordos para oír, y sus ojos ellos han cerrado, por si acaso vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con sus corazones y sean convertidos, ellos puedan hacer teshuvá y ser sanados. En otra versión dice: a no sea que escuchando se conviertan. O sea, hay un sentido negativo, pero lo que pasa es que los que tradujeron, aún el Sefer Davar, aún en la Bin, en la Reina Valera ni digamos, no le dieron el sentido correcto a una palabra muy clave. ¿Cuál es esa palabra y cuál es esa llave para que nosotros entendamos hoy la parábola? A no sea que. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra a no sea que, es en un sentido como opuesto. Dile a este pueblo sordo, a este pueblo ciego, a este pueblo del otro, háblale de esta manera, a no sea que ellos se arrepientan y vuelvan y se puedan sanar. Todavía miramos un sentido negativo. Amén. Pero a no sea que es la palabra en hebreo. ¿Qué dice? Pen. ¿Qué significa pen? Propiamente una remoción, usado solo en el constructivo, adverbio como conjugación no sea que, quizás, y aquí es donde quiero. ¿Qué dice ahí? A menos que. Da un sentido totalmente diferente que a no sea que. ¿Están conmigo? Este verso del capítulo 6 de Isaías, el verso 10, si nosotros lo ponemos con a menos que, lo vamos a mirar de un sentido totalmente diferente. Escuchen, o más bien miren aquí arribita. Ustedes miran la línea que puse aquí y la llave, a menos que. Mira cómo es este verso y cómo nosotros lo tenemos que mirar. Dice: haz insensible el corazón de este pueblo, a menos que entienda con su corazón y sean convertidos y ser sanados. Da otro sentido totalmente diferente, ¿no es cierto? Dice: haz insensible su corazón, como también haz insensible sus ¿qué? Sus oídos sordos, a menos que oigan con sus oídos. Totalmente diferente, ¿no es cierto? Haz insensible también sus ojos, o sus ojos ellos han cerrado, a menos que vean con sus ojos. En pocas palabras, la parábola, cuando está hablando Yeshua HaMashiach
Y está diciendo estas mismas palabras, lo está diciendo desde ese sentido. Sí, las parábolas son para aquellos que no reconocen la soberanía de Yeshua HaMashiach, a menos que si ellos lo reconocen, entonces sí entenderán esta parábola. Vamos otra vez a leer el libro de Marcos. Amén. Miren aquí arribita, Marcos. Capítulo 4, verso 12, dice, para que, esta es la respuesta que está dando Yeshua, puedan estar siempre mirando, pero nunca percibiendo, siempre oyendo, pero nunca ¿qué? Entendiendo. Pero aquí sale la palabra de otra forma, no. Pero si ponemos la verdadera traducción, a menos que puedan volverse y ser ¿qué? Perdonados. Un sentido totalmente diferente a lo que nosotros estábamos comprendiendo anteriormente. O sea, la parábola no es para un pueblo no creyente, no, es para el pueblo que cree en Yeshua HaMashiach. A ellos se les dio la autoridad de conocer los secretos del reino de Yahweh Sebaot. Amén. Pero a los que están afuera de ese reino o de las reglas de ese reino, no van a poder comprender las parábolas de Yeshua. Y desafortunadamente, hermanos, cae muchos de nuestros hermanos de la casa de Yehuda. Y a veces nosotros como mesiánicos, a veces le damos la autoridad a estas personas con sus dichos, con sus cosas, de cual tienen sus enseñanzas para opacar la soberanía de Yeshua. Lo vimos la semana pasada y la semana anterior cuando, mira, nuestro hermano Nelson trajo acerca de Yom Kippur y sus ritos que hacían. Muchas de estas cosas son dadas para que opaquen la soberanía de Yeshua HaMashiach, de lo cual nosotros estamos tratando de hacer totalmente lo opuesto. Nosotros queremos levantar el reinado de Mashiach. Queremos levantarlo, queremos que las personas allá afuera conozcan en realidad la soberanía de nuestro Melech. Que ellos puedan también comprender los secretos del reino de Yahweh. Entonces, ahora podemos comprender para qué es la parábola. La parábola tiene por objetivo que la persona tome una decisión concreta a la esencia de la voluntad de Yahweh Sebaot. ¿Cuál es la esencia de la voluntad de Yahweh? ¿No es su Torah? Ahora a nosotros se nos dio la autoridad de conocer esa esencia, vivir esa esencia y proyectar esa esencia. Amén. De eso hablaba Shaul, que muchos malinterpretaban cuando dijo que ya llegando el administrador ya no necesitaban la Torah. No de esa manera, sino que nosotros llegaríamos a un conocimiento tan elevado de la Torah que no necesitaríamos que la Torah misma nos siga recordando que no adultere, que no sea un fornicador, que no sea un mentiroso, que tienes que guardar el Shabbat, que tienes que guardar las fiestas. ¿Por qué? Porque ya está aquí, escrito en tu corazón y dada en tu mente, para que seamos una Torah viviente, como lo fue Yeshua HaMashiach. Entonces, la parábola, ¿para quién es? Su entendimiento es para nosotros. Lo que es desentendido son para los que están afuera y no quieran reconocer la soberanía de nuestro Maestro. Amén. Que Yahweh nos ayude, hermanos. Vamos a ir a Mateos capítulo 13. Ya comprendiendo todo eso, yo creo que no me va a dar tiempo de hablar de la parábola que quería hablar. Mateo capítulo 13, verso 10. Cuando lo tengan, quiero escuchar la mayoría que me diga amén.
Eso quiere decir que todos la tienen, ¿no es cierto? Ok. Mateo 13:10 dice de esta manera: después los talmidín se acercaron a Yeshua y le preguntaron: ¿por qué les habla a ellos en parábolas? Y respondió: ahora ya comprendemos lo siguiente, a ustedes les ha sido dado conocer los secretos del reino de Yahweh, pero a ellos no les ha sido dado, porque al que tiene algo se le dará ¿qué? En pocas palabras, al que reconoce la soberanía de Yeshua, se le dará ¿qué? ¿Se le dará qué? Entonces, ¿por qué nos quejamos? Dice, y tendrá mucho. Y nos seguimos quejando nosotros. Wow. Eso quiere decir que en realidad no reconocemos su soberanía. Dice, pero al que nada tiene, aún lo poco que tiene, le será quitado. En pocas palabras, aquel que no reconoce la soberanía de Yeshua, más, aunque tenga poco, más se le quitará. Dice el 13, por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran y no ven, oyen y no escuchan, ni entienden. O sea, en pocas palabras, estas son las personas que no reconocen su soberanía, que no conoce a nuestro maestro, que no es su rabí, que no es su autoridad. Entonces por eso Yeshua dice, esto es, en ellos se cumple la profecía de Yeshayahu que dice, por más que permanezcan escuchando, nunca entenderán, por más que permanezcan mirando, nunca percibirán, porque el corazón de esta gente está entumecido, con sus oídos escasamente oyen, han cerrado sus ojos como para no ver con ellos ni oír con sus oídos, para no entender con sus corazones y hacer teshuvá, para que yo los pueda sanar. ¿Lo entendemos ahora mejor? O sea, estas personas están tan ciegas que cuando les hablan parábolas, la parábola, acuérdate lo que yo les dije al principio, la parábola es una antorcha, amén, como una antorcha que está en medio de un cuarto bien oscuro, y cuando se enciende, entonces estas personas simplemente no quieren reconocer la soberanía de Yeshua. Entonces son las personas que son de duro corazón, que no han circuncidado su corazón. Y muchos de nosotros podemos caer en ello. No solamente por otras enseñanzas, hermanos, sino ¿por qué? Por las siguientes razones. Cuando nosotros le damos más auge a cosas externas que a las reglas de Yahweh, estamos cayendo en lo mismo. Cuando decimos, es que tengo que trabajar, porque si no esto y esto y esto, entonces ¿a quién le estamos dando autoridad? Más. Entonces, ¿quién es tu rey? ¿A quién lo estás poniendo como rey? ¿A aquel que es proveedor de todo? ¿O a mis fuerzas, que pienso yo que proveo para todo? A esas personas lo que está diciendo Yeshua, aun cuando son pobres y tienen poco, más se le quitará. ¿Se acuerda mi hermano Moshe? Cuando usted estaba comenzando en este camino y alguien le dijo, ¿de qué te sirve a ti ahí ir a trabajar si lo que tú vas a recibir va a ser en qué? ¿En un qué? En un saco roto. Nosotros nos podemos convertir en estas mismas personas, hermanos, cuando nosotros no le damos la autoridad correspondiente a nuestro maestro, a nuestro Melech. Cuando ponemos a otras cosas, sea una enseñanza que opaque su soberanía, o sea algo físico que aún opaque aún su soberanía, estamos cayendo en lo mismo. Amén.
Entonces nosotros nos damos con la cabeza, ¿por qué no puedo entender las escrituras? ¿Por qué no puedo entender esto? ¿Por qué se me hace tan difícil guardar el Shabbat? ¿Por qué se me hace tan difícil guardar los Moedín? Porque no le estamos dando importancia a lo que es. Como estaba diciendo mi esposa hoy cuando estábamos allá arriba, todo obra para bien. Nosotros somos bien positivos. Todo obra para bien. Nos choca en el carro, todo obra para bien. Es más, hasta lo decimos en hebreo, Gamsu letová. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Nos moja un carro, vamos caminando, nos moja un carro con el charco, todo obra para bien. Aunque queremos decir otras cosas, pero ahí nosotros nos contendemos y decimos Gamsu letová, Gamsu letová. Pero, ¿qué es lo que dice ese verso? Todo obra para bien para todos aquellos que le, para todos aquellos que le ¿qué? Dijo Yeshua, si me amáis, guarda ¿qué? Guarda mis mandamientos. ¿Qué es lo que dijo Yahweh allá en Shemot, en Éxodo, cuando dio los 10 mandamientos? Cuando llega a la mitad de los 10 mandamientos, yo amo a los que me. Entonces no podemos salir allá afuera con tan positividad. Todo obra para bien, cuando nosotros sabemos que no estamos obrando bien para Yahweh. Esas cosas que están sucediendo son consecuencia de nuestro mal caminar, y Yahweh la manda para que nosotros digamos, sí, fallé, Padre. Fallé, reconozco que fallé, y desde hoy en adelante hago teshuvá, voy a cambiar y voy a caminar conforme a tu voluntad. Amén. No es simplemente todo obra para bien, todo obra para bien, y seguimos en lo mismo. Seguimos en lo mismo. De nada sirve. Es por eso que las parábolas es para tiene ese objetivo de ¿qué? Que la persona que la esté escuchando ¿qué? Tome una decisión concreta. Amén. O eres o no eres. No hay un in between. No hay un medium. Porque dice las escrituras que Él te vomitará. O eres o no eres. Pero es que es tan difícil. Es difícil. Es que tengo la renta, es que tengo esto, es que tengo lo otro, es que esto y que lo otro. Uno lo piensa. Somos humanos. Es obvio que lo vamos a pensar. Pero he ahí la emuná, la fe, la confianza verdadera de quién es tu sustentador. El Shabbat, hermanos, no es simplemente para que nosotros nos vistamos bien bonito, para que nosotros lleguemos aquí y mira qué bonito me vestí hoy. No, el Shabbat es donde tú le muestras a Yahweh y le dices, tú eres mi proveedor, mi sustentador. Y aunque yo puedo ganar el triple hoy, yo sé que tú me vas a dar más que el triple. Es aquí en el Shabbat donde uno le dice a Abba Yahweh, yo te amo a ti, confío en ti. Y para ustedes, hermanos, que hacen eso y guardan la voluntad de Yahweh, para ustedes es el entendimiento de todas las parábolas. ¿Seguimos? Vamos a ir al verso, ¿a dónde quedamos? 15. Vamos a ir al 16. Vamos otra vez al 15. Porque el corazón de esta gente está entumecido. Con sus oídos escasamente oyen. Han cerrado sus ojos como para no ver con ellos, ni oír con sus oídos, para no entender con sus corazones y hacer teshuvá, para que yo los pueda sanar. Y el 16, mira qué bonito. Pero ustedes, bendecidos son sus ojos, porque ellos ven. Sus oídos, porque ellos oyen. Sí, en verdad, les aseguro que muchos profetas y muchos justos quisieron haber visto
esto que ustedes están viendo y no lo vieron. Quisieron haber oído esto que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Hermanos, somos más que bendecidos. A ustedes se le cumple lo que dijo Yeshua. A ustedes se le ha concedido de conocer la esencia del reino de Yahweh. Ahora con ese entendimiento, hermanos, con ese entendimiento, cuando salgan de este Shabbat, ejecuten eso. Ejecútenlo allá afuera. Porque aquí aprendemos para ejecutarlo allá los 6 días. Amén. Los 6 días en realidad no es para ustedes, hermano. Y no es para mí. Es para yo actuar en lo que hemos aprendido en este Shabbat. Para ponerlo por obra. Amén. Para que cuando llegue ya el domingo, es más, cuando ya llegue hoy en la noche, lo vamos a poner por obra. Y tenlo por seguro que Abba Yahweh, de alguna u otra manera, te va a poner en una situación para mirar cuánto lo ama. Amén. Aleluya. Pero ¿sabe qué es lo más bonito? Mira, por eso yo digo que nuestros hermanos, hay muchas personas que dicen que nuestros hermanos de la casa de Judá, nuestros hermanos judíos, ellos tienen un velo. Ok, entiendo todo eso. Pero ese velo, hermanos, ya se les tiene que quitar. Y somos nosotros los que le tenemos que provocar a celos para que ellos comiencen a reconocer la soberanía de Yeshua HaMashiach. Amén. Ustedes miraron lo que Abba Yahweh le dijo a Yeshiyahu. ¿Quién irá a hablarle a este pueblo? Hineni, envíame a mí, envíame a mí. Y Abba Yahweh le dijo qué decir. Amén. ¿Están conmigo? Pero Yeshiyahu, como buen judío que es, como buen israelita que es como Kefa, que siempre tiene que preguntarle algo a Yahweh. Y Yeshiyahu le dice de esta manera: y yo pregunté, Yahweh, ¿hasta cuándo voy a hablar en parábola? Le dice, ¿hasta cuándo? Y él respondió: hasta que las ciudades sean desiertas por no ser habitadas, y sus casas por razón de no haber hombre, la tierra totalmente desolada. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cómo, mi hermano? ¿O esa es una? ¿Y cuándo más? Porque no había llegado Yeshua. ¿Cuándo más? 70, ¿no es cierto? Nuestro hermano Nelson estuvo hablando de eso. Y tenía que venir la derrota de ese gobierno para que el reinado de ¿quién se levantara? Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿hasta cuándo no van a entender? Hasta que eso sea derrotado y Mashiach sea elevado. ¿Y quién es el que va a elevar a Mashiach? ¿No somos nosotros? Entonces, ¿por qué yo tengo que ir a volverme a ponerme el velo si a nosotros se nos ha encomendado la misión de Yeshiyahu, misión de Yeshua HaMashiach, y es dar a conocer la esencia del reino de Yahweh? Que Yahweh nuestro Elohim nos ayude. Amén. Baruch Hashem. No vamos a dejar ahí porque yo sé que si me meto en la parábola no voy a terminar. Amén. Baruch Hashem.